por la defensa del río Loa y la Madre Tierra. Esta jornada fue pensada en conjunto, en una coordinación en conjunto con la Fundación Tanti y hoy día nos acompaña Gabriela Cabaña, que espero que ella también se pueda presentar. Y bueno, la idea de esta jornada es poder generar instancias de información acerca de las cosas y los procesos productivos y nuevos procesos energéticos que están ocurriendo a lo largo de todo el país y también en particular de nuestra región. Así que por eso hemos pensado hacer esta jornada de hidrógeno para hablar sobre el hidrógeno verde. Hemos tenido una semana súper movida entre actividades el fin de semana, ayer. Hoy día estamos en esta actividad, estamos en la semana de Iquina muy movida en Calama, así que vamos a esperar que las personas se vayan sumando, pero vamos a iniciar y yo, sin más que decir, agradecer también la instancia a Gabriela y su tiempo y la disposición, así que le doy el pase a ella para que ella se pueda presentar y saludarles también. Hola, gracias Andrea. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas quienes están acá. Voy a seguir admitiendo gente, yo creo, todavía viene llegando gente, pero está súper bien. Bueno, me presento, soy Gabriela, soy socióloga, soy antropóloga y estoy trabajando desde comienzos de este año con Fundación Tantí. Y yo llegué con la idea de investigar este tema del hidrógeno verde, que como les voy a contar ya tiene como una historia a nivel nacional, pero no se ha estudiado, no ha habido todavía un estudio como más comprensivo de qué es lo que significa para la región de Antofagasta. Entonces, ese ha sido mi objetivo en los últimos meses y por eso también me contacté con André, con el trabajo que hace la coordinadora. Y pensamos en esta instancia que es para que yo les cuente un poco lo que yo he averiguado, tal vez un recuento hasta ahora de lo que ha sido la investigación en la región, pero lo que creo que es más interesante, y voy a intentar ser súper breve porque es mucha información, voy a intentar así como dar un comprimido de cosas. Yo creo que para mí lo más importante es las preguntas que haya, la discusión que pueda haber y qué les parece a ustedes esto que está pasando, porque como es un tema tan nuevo, tampoco tenemos no hay mucha referencia de qué es lo que se puede hacer, bueno, también como de acciones desde los distintos territorios. Entonces eso, voy a comenzar. Em, Como les decía, tengo una breve presentación y voy a intentar que no dure más de 20 minutos, así que con eso nomás vamos partiendo. Bien, entonces le puse a esto humedales, energía, hidrógeno verde, porque siempre el trabajo que hacemos en Fundación Tandí está inspirado por el cuidado y la protección de los humedales y básicamente lo que estamos haciendo ahora en relación a energía y hidrógeno verde está relacionado siempre a nivel ecosistémico, no solo lo que pasa en el lugar donde se produce el hidrógeno verde, por ejemplo, sino en todo el ecosistema de producción, como es en este caso, por ejemplo, las desaladoras, que lo que ven ahí en la imagen de fondo es una desaladora que está ahí en la costa de Hornitos. Bien, entonces lo que les quiero contar son cuatro cosas. Primero, explicar un poco el contexto de por qué estamos hablando de hidrógeno verde en Chile, qué ha pasado desde el 2020 hasta ahora, estos últimos 5 años. Voy a cuestionar un poco toda esta idea de hablar de hidrógeno verde, por eso lo pongo entre comillas. Después voy a contarles muy rápidamente de los casos en la región que yo he estado observando. Y voy a hablar específicamente de una planta que está cerca de la ciudad de Calama, que también entiendo es la más relevante para quienes nos reunimos aquí y un par de conclusiones como más numéricas de qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene. Eso. Bien, pero antes de eso, el punto cero es explicar qué es el hidrógeno, porque como yo sé que es un tema bien nuevo y todavía tal vez un poco oscuro, muy técnico, quería mostrarles esta infografía que está en el sitio web del Ministerio de Energía, que muestra cómo se sintetiza el hidrógeno verde y sus derivados. O sea, sí, el hidrógeno verde y sus derivados, porque no se ocupa solamente en la forma de hidrógeno, que es una molécula, sino de otras, como por ejemplo el amoníaco verde o los llamados e-combustibles. Y básicamente, este vector energético que se tiene que producir no se extrae, como por ejemplo se extrae el petróleo o el gas, se produce a través de dos componentes fundamentales, la electricidad, que es esto que está aquí, y el agua. Y cuando se juntan, mediante la electrólisis, se puede producir hidrógeno que después se tiene que almacenar. Y como sale acá, tiene distintos usos, ¿no? O sea, se puede usar como combustible, pero también indirectamente en la forma de fertilizantes, de explosivos, para la minería. Em,
Y eso, tiene varios usos, pero esos son los usos como más principales. Y acá es muy interesante de que pongan la figura el agua de mar como materia prima, porque también hay proyectos, como el que vamos a ver ahora de Calama, que están planteando usar otro tipo de fuentes de agua. Pero esto básicamente para que entiendan un poco el proceso más técnico de la síntesis de hidrógeno y que es un proceso que se conoce hace muchos años, hace ya 200 años que se sabe cómo se hace el hidrógeno, no es tampoco una tecnología nueva, sino que una tecnología que ahora último ha ganado mucho impulso. ¿Y por qué? ¿Por qué su promoción? Bueno, en Chile podemos hablar de que desde el 2020 ha habido un impulso desde el Estado muy claro en convertir a Chile en un exportador de hidrógeno verde. Esto partió con una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que se lanzó en el año 2020 durante el gobierno de Sebastián Piñera, que tenía una muy fuerte orientación a la exportación, que básicamente tomó como motivo para decir que había que exportar hidrógeno el hecho de que en Chile las energías renovables son muy abundantes, sobre todo el viento en el sur y el sol en el norte, en regiones como Antofagasta. Y entonces se creó una serie de objetivos de exportación a largo plazo y se identificaron como cuáles eran los pasos para lograr ser ese país de exportación. Es muy importante esto, también fue un enfoque especialmente para exportar a Europa. Europa como el principal cliente interesado en traer este hidrógeno para su consumo y su descarbonización propia. También ahora en este nuevo gobierno, durante 2023 y 2024, se creó también un plan de acción que buscaba aterrizar un poco esta estrategia, darle una institucionalidad, una gobernanza y de alguna forma subsanar las deficiencias de la participación que se habían dado durante la creación de la estrategia, que no tuvo participación. O sea, tuvo una mesa de expertos, se encargó un informe, pero no fue una estrategia que surgiera realmente de espacios de discusión pública. Entonces, en este proceso, desde 2020 a 2024, está presente, se ha avanzado en distintas herramientas de política que tiene el Estado, como la asignación de terrenos fiscales, endeudamiento público a través de distintos préstamos para promover y habilitar esta industria. Y esto también que encuentro importante mencionarlo que durante la consulta pública de este documento del plan de acción, que es el último punto que sale acá, se planteó desde la ciudadanía la necesidad de hacer una evaluación ambiental estratégica de este plan y se desestimó. Se consideró que eso no era necesario porque el plan de acción es solo indicativo y que no incluye la evaluación de los proyectos mismos de hidrógeno. O sea, eso como antecedentes institucionales. Bien, ahora esto para que tengan una idea de la escala de lo que se está planteando para esta industria. Lo que está acá, ustedes pueden ver, es la proyección que se hizo en el año 2020 de lo que sale acá abajo son la capacidad renovable asociada, es decir, la cantidad de generación energética que va a ir a producir hidrógeno verde en los distintos, a lo largo de los años, en los escenarios de crecimiento que hizo la consultora que hizo el plan. Entonces, si se fijan, y acá se los marco, eh, hacia el año 2050, por ejemplo, se consideran que existan 300 gigawatts de capacidad renovable asociada a la producción de hidrógeno. Y ahora, esto hay que contraponerlo con el hecho de que hoy día, por ejemplo, en Chile, en el sistema eléctrico nacional, solamente existen 34 gigawatts de energía asociada, o sea, casi 10 veces menos, de los cuales solo un 45% son energías renovables no convencionales. Entonces, estamos hablando de un incremento súper significativo de varias veces la capacidad que existe hoy día en el país. Y, como les decía, para un uso, por ejemplo, de combustibles para autos de carrera, que han sido los primeros clientes comerciales de lo que se ha producido, en este caso en Magallanes, la planta de GIF que está en Magallanes. Ahora, algunas consecuencias concretas de la promoción de hidrógeno verde. Esto, el hecho de que sea una demanda tan alta afecta significativamente cómo el país y las distintas regiones donde se va a instalar esta industria, supuestamente, empiezan a planificar su propia red nacional. Y les pongo este gráfico, que es de las proyecciones de expansión del Coordinador Eléctrico Nacional, en la cual se observa que la región de Antofagasta, de los tres clústeres de inversión que hay en el país, concentra por lejos la mayor cantidad de megawatts relacionados a la demanda de hidrógeno. O sea, de toda esta energía, la idea es que vaya para hidrógeno hacia el 2043. Ya, o sea, como es básicamente la región más afectada de Chile respecto a la promoción de esta energética. Y esto solo para mostrar cómo se está mapeando a nivel de los documentos del Ministerio de Energía la región de Antofagasta,
con lo amarillo y lo rojo siendo energía solar y lo que está en verde siendo energía eólica, que voy a volver sobre esto también después, pero esto es cómo aparece en los documentos de política. Y esto también es un mapa que marea un poco, pero es, creo yo, lo que más grafica también la gran concentración de proyectos que hay principalmente en dos regiones, en Magallanes, como pueden ver acá a la derecha. Hay bastantes proyectos desde prefactibilidad hasta siendo evaluados hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y todos los que están acá dentro de este rectángulo son los que están en Magallanes, o sea, muchísimos proyectos. Bien, ahora, ¿por qué poner el verde entre comillas? ¿No? La gracia del hidrógeno verde en comparación al hidrógeno fósil, que es el que hoy día se ocupa en un 99% en las aplicaciones que les mencionaba, es que al ser quemado, por ejemplo, si uno lo ocupa en un auto, al ser quemado como combustible no emite gases de efecto invernadero y tampoco se utilizan combustibles fósiles en su sintetización. Entonces, teóricamente se supone que es un combustible carbono neutral. Ahora, eso en sí mismo es bien cuestionable, pero incluso si concediéramos que es algo carbono neutral, el hidrógeno, para su síntesis, el hidrógeno verde tiene muchísimos requerimientos energéticos y de materiales, de elementos. Entonces, acá voy a ser muy sintética, pero por ejemplo, se necesitan 35 litros de agua destilada para producir 1 kilo de hidrógeno, y no solamente el impacto de los lugares donde se sintetiza el hidrógeno, ¿verdad? Como de los galpones, la fábrica en sí misma, sino de que toda la infraestructura asociada al hidrógeno, aunque sean renovables, tienen un montón de efectos, como en flora, en fauna, en los casos superficiales y subterráneos. Y además hay un problema de destrucción de patrimonio arqueológico. Y acá esto solo para ilustrar la demanda de agua, que es importante que no se necesita agua solamente para la electrólisis, es decir, para el proceso mismo de síntesis, sino que también para el enfriamiento y otros procesos como del uso industrial que se le da, que se necesita hacer del agua mientras se condensa, perdón, se sintetiza el hidrógeno. Entonces, para hacer muy poco hidrógeno se requiere tres veces más agua en este caso. Y el foco también en el agua desalada es particularmente importante para Antofagasta, y acá solo quería poner un par de datos que muestran que eh, esta región es la que tiene la mayor cantidad de capacidad instalada de desalinización, como pueden ver acá. Acá se los destaqué. em, Muy por lejos, seguido de la siguiente, que es Atacama, y de las cuales la gran mayoría de ese uso es para uso de minería. Entonces ya tenemos una región con mucha demanda de agua desalada, y en el fondo esto se viene a sumar a este escenario de mayor demanda de recursos. Y bueno, esto lo estamos observando más porque como trabajo mucho con las comunidades de la costa, existen importantes efectos en los ecosistemas marinos que tiene la desalación. Aquí se ve el, el lugar donde tanto se absorbe el agua como se devuelve, que es la imagen que está acá abajo, y esto tiene obviamente efectos ecosistémicos tanto al momento de absorber el agua, de chuparla y de devolverla. Y bueno, la desalinización en Chile no está regulada, se regula bajo una normativa general de devolución de aguas, pero no existe realmente una evaluación comprensiva de cómo todas estas plantas y estos procesos de extracción de agua interactúan entre sí y se afectan a nivel de ecosistema marino. Cuando obviamente la gente que habita las costas y que tiene su sustento y sus prácticas tradicionales de las costas observa que hay claramente una afectación súper significativa, que no se observa en ninguna parte, no hay cómo observarla. Eso a nivel del agua. Ahora, también a nivel de los parques eólicos, por ejemplo, existe también un problema grave de afectación a la fauna, como la avifauna. Acá les pongo, esto es un reportaje que salió en Ladera Sur, si lo quieren revisar, que muestra cómo en un parque eólico, que me parece que está en Atacama o tal vez un poco más al sur, la cantidad de individuos que se esperaba que murieran fue mucho menor a la que después se observó que morían. Entonces se observaron muerte, por ejemplo, de cóndores, que además es una especie protegida. Y bueno, estos grandes megaproyectos eólicos también han tenido problemas por la mala calidad de la presentación de los proyectos, por ejemplo, en la región de Magallanes, donde también se solicitó el retiro anticipado de evaluación ambiental y no terminó su proceso de evaluación. Entonces, solo para mostrar que esto es algo que está pasando en distintos lugares, ¿no? O sea, no es algo único solamente de Antofagasta. Bien, ahora los casos en la región.
Les voy a contar también muy rápidamente los que yo estaba observando y los que estamos incluyendo en este informe que estamos produciendo con Tanti. El primero es un caso muy interesante de destrucción del patrimonio arqueológico que afectó a las comunidades de San Francisco de Chiuchiu, Conchiviejo y La Sana, en la cual este era un proyecto eólico que se aprobó antes de que la regulación exigiera la consulta indígena. Y sin embargo, la comunidad logró tener monitores ambientales que notaron que la empresa no estaba respetando los protocolos de hallazgo arqueológico y las comunidades lograron demandar a la empresa, se suspendió la construcción del parque, hoy día el parque estaba parado. Y en el fondo ahí las comunidades realmente lograron que esos mecanismos funcionaran y ese proyecto está hasta hoy, hasta el día de hoy parado. O sea, cuando la última vez que lo fuimos a ver estaban las turbinas como botadas. Pero en el fondo los hallazgos que se hacían y toda la existencia de rutas caravaneras había sido completamente, habían como pasado las máquinas por encima. El otro caso que es importante es esta planta de hidrógeno verde de Mejillones que está en evaluación y en la cual se observa una superposición de la planta de hidrógeno verde, que es esta que está aquí, que tiene un parque fotovoltaico asociado, un poco más abajo, en la cual la planta y la línea de transmisión se superponen con las colonias de gaviotín chico, por ejemplo. O sea, eso es solo un ejemplo de una superposición súper evidente, aparte de que esto es una planta que va a aumentar la demanda de agua desalinizada en la región. Y esto es lo que está pasando en Taltal. Estos son los proyectos que están ahora ingresados y en evaluación en la región, donde se está generando como un verdadero enjambre de proyectos eólicos y de parques híbridos también, no solamente eólicos propiamente tal. Y lo que está en amarillo son los terrenos licitados en bienes nacionales para la instalación de energías renovables. O sea, está todo concentrado ahí. Y acá les quise poner también en la misma zona, acá está Taltal. Estas son las zonas que están seleccionadas como de alto potencial eólico, la llamada Reserva Eólica de Taltal, y estos recuadros como fucsia son lugares que fueron designados como nodos de generación energética, es decir, donde el Estado va a priorizar que se construya más infraestructura de conectividad energética para que los proyectos vayan allí. Y bueno, se está generando un escenario súper complejo de una afectación a la avifauna, sobre todo, que eso es un lugar muy único de nidificación, de colonias, y no existen hoy día los protocolos para de verdad cerciorarse de que esto no esté afectando, y en el fondo la escala que esto tiene y está teniendo, cada vez más, como se van haciendo cada vez más impactos acumulativos y sinérgicos de todas estas plantas. No está eso considerado en cómo afecta a la fauna de ese lugar. Bueno, y también el patrimonio arqueológico del pueblo Chango, que también se encuentra en ese sector. Y el último caso, antes de hablar de Calama, que les quería comentar, también es lo que está pasando en Peine, donde la misma comunidad denunció hace un año la llegada de múltiples proyectos fotovoltaicos, que son los que les pongo acá, que están de nuevo concentrados en torno a una subestación, nuevamente todos ellos sin evaluación de impacto ambiental, solamente con declaración, lo que también hace imposible que exista consulta indígena. Y en el fondo todas estas licitaciones de terreno se entregan sin el consentimiento, sin la información ni nada de parte de las comunidades Licanantay del territorio. Y bueno, esto es lo último que voy a comentar para que pasemos a la discusión. Lo que quería hablar, que también por esto fue que hablamos con Andrea al comienzo y de lo que tal vez también podemos ocupar más tiempo en discutir ahora, es que hay hoy día en evaluación este proyecto que se llama Planta de Producción de Hidrógeno Verde para el Distrito Minero de Calama, que es importante porque es uno de los pocos proyectos de la región que vienen específicamente de la promoción de hidrógeno verde en la región. O sea, estos son terrenos que se licitaron para ese objetivo. Y acá en este caso el titular propuso usar aguas servidas para usar, o sea, como la agua servida de Tratacal para la síntesis de hidrógeno. Y de hecho esto fue cuestionado por la misma DG en el proceso de evaluación, diciendo que el titular no había dado la información suficiente para decir de dónde venía esta agua y que en el fondo si tenía sentido que se usara de la forma en la que el titular lo planteaba, así que por lo menos eso ahora el titular lo tiene que responder. Y bueno, como me decía Andrea, y obviamente lo podemos conversar ahora,
qué tan válido es que se ocupen las aguas servidas de Tratacal, que es el agua que todas las personas de Calama pagan para que se trate y que tiene que volver a Rioloa, que se vaya ahora a la producción de hidrógeno, ¿verdad? Como que algo pasa ahí con esa situación. Y también creo que es importante mencionar que si bien esto se plantea explícitamente como un proyecto de hidrógeno verde, como dice el título, el proyecto no contempla la generación de energía asociada, ni tampoco esto es como, de repente se hacen como compras ficticias, entonces incluso si un parque, o sea, si un proyecto no tiene su propio parque, dice que le compra un parque que está al lado, por ejemplo, entonces igual como que su energía viene de ahí. En este caso ni siquiera eso, se conecta directamente con la subestación Valle de los Vientos y más adelante se conectaría a la línea eléctrica Calama-Nueva Lazana. Entonces, también es como para cuestionar, bueno, ¿es realmente verde este hidrógeno? O sea, se dice verde, pero está conectado usando electricidad que viene de muchas fuentes distintas, no solamente de energías renovables. Entonces, eso también es un tema para conversar. Bueno, y para ir terminando, no hablar tanto rato, como algunos números como para tener una perspectiva de lo que está pasando en la región. Primero, estos son los proyectos que yo he podido rastrear, que sé, o sea, que tienen algún tipo de información pública, son 28, los cuales la gran mayoría, si se fijan, estos dos grandes bloques están en estudios de prefactibilidad o de factibilidad, lo que también significa que hay muy poca información disponible al respecto. Esto de porcentaje aprobado parece mucho, pero son muchos proyectos muy, muy, muy pequeños que incluso algunos han sido aprobados solo con declaración de pertinencia, por ejemplo, ni siquiera pasaron por proceso de evaluación. Y existen hoy día en evaluación en el SEIA 11% que son, por ejemplo, el proyecto Volta, el proyecto de ahí de Calama, son unos cuantos que están ahora en evaluación. Sin embargo, la gran mayoría como que todavía está por venir y no tenemos mucha más información pública en este momento, aparte de lo que nos cuentan ciertos medios. Esto también es un dato interesante. La mayoría, la nacionalidad de los titulares, de quienes invierten en los proyectos, en su mayoría extranjera. Tenemos una minoría de proyectos de acá nacionales. Hay algunos ahí que son fondos mixtos, pero la gran mayoría son las mismas grandes empresas energéticas que hoy día eh, dominan el sistema energético que tenemos nacional. Y finalmente esto que lo encontré hoy día, que existe esta página que se llama Explorador de Hidrógeno Verde, solo para dar también una como comparación de los proyectos que hay a nivel nacional y que Antofagasta por sí sola es casi la mitad. Entonces también, de nuevo, es mucho lo que se viene para la región. Y estas dos cosas también es como para dar un poco la alarma, porque son dos proyectos de los que sabemos y sabemos que están en preparación para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero todavía, yo al menos todavía no sé, no los he visto, no han salido. Y son interesantes porque son los llamados proyectos integrales, es decir, son estos grandes proyectos que son un solo paquete en la cual viene la generación de energía, la transmisión, la generación de hidrógeno, las tuberías y la infraestructura para exportar en un futuro hipotético, ¿no? Porque incluso si es que algunos proyectos consideran un uso doméstico inicial, por ejemplo, el proyecto Vuelta es así, todos también plantean que la idea futuro es que esto se pueda exportar, porque toda la idea, como les decía al comienzo, es que esto es un negocio solo si se hace a la escala suficiente para que se exporte y se consuma a gran escala muy lejos de aquí. Entonces, todos los pasos domésticos son solo como un peldaño hacia la meta última, que es lo que hace el negocio, en términos económicos, lo que le da viabilidad, que es la exportación. Entonces, esto también está pasando en Magallanes. De hecho, ahora ingresó un proyecto muy grande a Magallanes, que es de HNH, que también se llama como proyecto integral, por eso le puse así. Así viene como de esa nomenclatura. Entonces está este proyecto, el H2B Tocopilla, que es parte de Ventanas Futuro, que fue una iniciativa que se hizo en 2021, que fue un periodo excepcional en la cual se asignó directamente ciertos terrenos fiscales para la producción de hidrógeno. No se hizo el proceso tradicional de licitación, y es un proyecto de 400 hectáreas que espera tener una planta de hidrólisis de 30 megawatts y un parque fotovoltaico de 100 megawatts. Eso es todo lo que existe de información pública. No hay un detalle de cómo es precisamente, pero igual 400 hectáreas de parque fotovoltaico es bastante. Y luego está el proyecto INA, que está por ingresar en tal. Lo hemos estado esperando un tiempo, supuestamente antes del mes pasado no entró, que de nuevo es un proyecto de generación energética, hidrógeno y construcción de un puerto. En verdad no, ahí dice muelle, pero es un puerto, no es un muelle.
y que es propiedad de AES Chile. Entonces, esas dos cosas como para tener a la vista para el futuro próximo que deberían aparecer como en el escenario. Y hasta ahí lo dejo para que conversemos o volvamos sobre los puntos que a ustedes les interese conversar. Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, la idea es poder acercarnos un poco a esto, ¿no? Porque a partir de lo que expones se generan tantas dudas de poder comprender cuál es la magnitud, la utilidad de esta nueva política energética. Y algunas cosas que me quedan claras es respecto al tema de que es para exportar energía. Entonces, ¿cómo se hace esta exportación de energía? Claro, cómo se exporta esta energía en camiones, en tuberías? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué afecta o no afecta a la población? ¿Y cuáles son los riesgos que ven ustedes respecto al tema del recurso, del bien del agua, ¿no? Del agua, que por lo menos acá en el desierto es como lo más importante. No sé si habrán palabras pedidas, pueden ir levantando sus manitos. Yo como que abro el debate en torno a esto, ¿no? A estas tres como aristas o preguntas que me surgen respecto a lo que Gabriela señala. Súper. Si no, mientras la gente piensa en preguntas, puedo ir respondiendo. A ver si me acuerdo que dijiste tres. La del tema del transporte, sí, mira, el transporte del hidrógeno es todo un mundo de logística súper complejo, porque eso depende de cuál sea la forma que se le da al hidrógeno. Porque si se transforma como hidrógeno como tal, se tiene que transportar en temperaturas muy bajas, a mucha presión, es un gas muy fugaz, entonces se escapa, incluso de los envases más herméticos se fuga y se pierde más rápidamente que ninguna otra molécula, entonces transportarlo como hidrógeno es difícil. Se puede transportar como amoníaco, que es una forma como de disolver el hidrógeno y después se puede volver a reconstituir, entonces se puede transportar en camiones de amoníaco. Y esas son las dos formas que existe hoy día pensando en transporte transatlántico, así como en grandes barcos. De hecho, lo último que yo he escuchado es que nadie de verdad está pensando en transportar hidrógeno, que todo el mundo va a transportar amoníaco. Y que después con eso se ve si se transforma de nuevo a hidrógeno, porque transportar hidrógeno tiene muchos otros desafíos logísticos, como decía. Por ejemplo, de partida, el hecho de que ningún puerto en Chile hoy día tiene la capacidad para que recale un barco de hidrógeno, porque son muy grandes, tienen una profundidad muy grande. Respecto a los riesgos y a la magnitud, sí, o sea, lo que dices tú del agua es probablemente el tema más crítico y por eso me llama la atención el trato el caso de esta planta de Calama, porque habla de usar las aguas servidas, que es una excepción, porque la mayoría de los proyectos hablan de usar agua desalinizada y en el fondo no se hacen cargo del aumento de demanda de agua desalinizada que esto va a significar. Por ejemplo, en el caso del proyecto Volta, ellos no van a construir una nueva planta, sino que van a comprar a los productores del agua, como de quienes ya están autorizados a vender el agua. Entonces se esconde un poco el motivo final del aumento, porque después alguien va a hacer una planta y va a decir, no, pero es que esto se justifica porque ha habido un aumento en la demanda local desde proyectos productivos para el uso de agua, entonces al final nadie toma como el guante de hacerse cargo de lo que significa eso para el impacto en la biodiversidad costera que está súper afectada en ese sector en particular. Y bueno, y ahora lo mismo quieren hacer en Taltal. Entonces sí, o sea, el agua yo creo es de, la, de las principales preocupaciones. Y acabo de decir dos, ¿me estoy olvidando de uno? ¿O no? Bueno, el otro es cuál es la utilidad para nosotros, ¿no? Ah, claro. Porque yo no veo una utilidad para una energía que requiere mucha agua en el desierto, que impacta la costa, que Sí. requiere nuevos puertos, que impacta en el desierto, en Calama, usando eh, aguas tratadas que además nosotros le pagamos a Tratacal para que trate esas aguas y que ellos se las vendan a esta empresa. Sí. O sea, yo no veo cuál es el beneficio de esto y no sé y no entiendo por qué el Estado o este gobierno en particular ha impulsado esta política de hidrógeno verde, que en el fondo no sé en qué beneficia, no le veo ningún beneficio. Mm. Sí, o sea, bueno, el uso local siempre se pensó como parte del paquete más grande de exportación. O sea, no,
Esto no emergió porque, por ejemplo, podría ser el caso que Chile tuviera una gran industria de producción de fertilizantes que ocupen amoníaco y entonces necesitamos amoníaco verde para producir fertilizantes. Ya no es ese el caso, ¿no? O sea, no hay una demanda local significativa. Entonces se está intentando adaptar ciertos usos que se le da al amoníaco, por ejemplo, en Chile, para que incorporen amoníaco verde. Por ejemplo, una de las plantas que hay ahora en el norte de HyEx es para producir amoníaco para explosivos, que es una empresa que hoy día hace explosivos. Entonces, viene a solucionar necesidades que son bien industriales, porque hoy día el hidrógeno no se ocupa a nivel doméstico, solo se ocupa a nivel de estos procesos que requieren mucho calor. Entonces, algunos de esos procesos se supone que a nivel nacional se pueden reemplazar con este hidrógeno y amoníaco verde, pero al final los que de verdad necesitan esto son las personas que, o sea, los procesos productivos e industriales que están en Europa. Y sí existen algunos proyectos como piloto, no sé, por un bus a hidrógeno, cosas así, pero son más bien testimoniales en escala y en intervención real de descarbonización en relación al uso externo. O sea, si uno observa, por ejemplo, ahora en el plan de adaptación regional, sale así como, no sé, tener 2 taxis a hidrógeno verde o tener 2 buses en Antofagasta. Entonces, no son realmente necesidad, no es un cambio real de paradigma porque el hidrógeno verde sigue siendo una tecnología muy costosa, entonces tampoco conviene mucho a nivel económico hacerlo si es quisiéramos que esa fuera una política local. Entonces, claro, están estas como pequeñas muestras de uso local, pero se empequeñecen frente al uso de exportación. Entonces, sí, o sea, esa es una crítica que se puede hacer, porque tenemos que solucionarle el problema de la transición y la descarbonización a esta gente del otro mundo para que puedan, del otro lado del mundo para que puedan manejar su auto a hidrógeno, ¿no? De celda de hidrógeno. Yo tengo una pregunta. Hola, mi nombre es Alejandro. Bueno, agradecer la exposición. Como señalaba, soy parte de la coordinadora por el profesor Rioloa. Y tal como señalaba Andrea, sí, pues era un tema que hemos visto en recorte de prensa, como en ciertas líneas, y al añadirle verde, como que al desconocernos dice, ¿qué será esto? Lo que me preocupa, y a la vez el tema de la consulta, me pasa que el actual gobernador tiene como un caballo de batalla el tema del hidrógeno, donde va como que el hidrógeno es la energía futura. Entonces, por lo que veo, claramente, y como no ha pasado con toda la energía supuestamente limpias, todo lo que genera energía va a la matriz energética de la gran minería. O sea, acá no es que nos rebaje las tarifas y no diga, bueno, hay un costo asociado a aquello. Entonces, bajo tu perspectiva y sabiendo que esto está relativamente nuevo, eh, ¿tú considerarías que solamente se está enfocando efectivamente, es un gran negocio de grandes empresas y en el cual se está lavando ciertas imágenes de hacernos creer que está, que como país, porque eso lo que se está vendiendo es, va a ser el gran territorio futuro de las energías limpias, pero que efectivamente no tiene el impacto ciudadano, y por el contrario está afectando el patrimonio, el medio ambiente, la flora y fauna? em, y por último, y ahí mismo esa reflexión, porque tú señalas, mira, esto a nivel industrial, entonces parece que a corto plazo no hay una medida que implique un impacto, incluso como país, o sea, en ciertos elementos básicos de transición, salvo que el saludo de la bandera tener un testimonio de 2 taxis. Entonces, al menos pues, si nos podrías como señalar eso. Gracias, Ale. No, no sé si te entendí la última pregunta, sí. Me perdí un poco. Sí, si esta inversiones que señala en este plan como regional es solamente un saludo a la bandera como para justificar todas estas grandes inversiones, pero en realidad no va a tener un impacto real a la población ni en corto ni mediano plazo. Claro, sí, mira, igual, o sea, acá como que cada uno tiene que usar su criterio, yo siento, porque han habido como muchas palabras de buena intención al respecto. Y en muchos de estos planes se anuncia esto de que no, de que se va a seguir investigando, cómo esto se puede usar en otras aplicaciones, cómo se puede innovar, y hay como muchos laboratorios y proyectos piloto, pero la realidad de las cosas es que el uso del hidrógeno en lugares donde hay acceso a energía no tiene sentido porque es como un intermediario. ¿Me explico? O sea,
se tiene que usar energía para hacer este vector y después ese vector se convierte en energía. Y en el medio se puede llegar a perder el 80% de la energía. O sea, es una tecnología sumamente ineficiente, incluso en términos netamente técnicos. Entonces, intentar incorporarlo de esa forma no tiene mucho sentido para las necesidades locales, ¿no? Cuando la mayoría de la gente utiliza la energía de otra forma. Entonces, la pregunta que esto está intentando solucionar es otra pregunta. Es una pregunta de, como decías tú, como estos grandes sistemas centralizados que requieren energía para la minería. Y nos está pensando en un contexto de cambiar la matriz energética, de descentralizarla, de crear más energías comunitarias, más energías municipales, por ejemplo. No está en ese contexto. Ahora, sí existen ciertos proyectos de pequeña escala que están intentando incorporar el hidrógeno a nivel de matrices más pequeñas. O sea, también, esto es algo que también he encontrado, así que hay que decirlo. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de construir un sistema de respaldo a los paneles fotovoltaicos de San Pedro de Atacama, para usarlo como un respaldo, mientras los paneles no funcionan para producir hidrógeno y después inyectarlo. Ese es un uso local. Pero eso es un uso dentro de, como les partí diciendo, como todas estas grandes estimaciones que son mucho más descomunales y muy por lejos de uso de exportación. Entonces, claro, estos proyectos no son el por qué estamos usando el hidrógeno, no sé si me explico, están más como para mostrar que, bueno, que de pasada también va a haber como un poco de beneficio local. O sea, esa es mi interpretación por lo menos, porque no viene acompañado de un cambio a la forma en la que estamos entendiendo la energía. Sí, Pedro, y ahí, bueno, ahí vamos conversando. Pedro, dale. Pedro, ¿estás ahí? No sé si Pedro nos escucha, si no, alguien más también quiere comentar algo. Ya se quedó pegado, Pedro. Parece. Respecto al proyecto de Calama, ahí pudo, ahí se le desconectó, ahí sí, ahí sí. No, no me quedé pegado. Lo que pasa es que estoy desde el celular y desde el celular me cuesta montones manejar los controles de micrófono y de cámara. Pero bueno, finalmente ya pude. Eh, bueno, primero que todo, agradecer la exposición, ¿ya? Agradecer la exposición, agradecer esto que de alguna manera es una reunión. Eh, Me voy a presentar. Yo soy Pedro Herrera. Hasta hace poco trabajaba en la Católica del Norte como profesor y en enero, a ver, en febrero por ahí yo publiqué una columna de opinión donde criticaba el hidrógeno verde por el daño que le podía provocar al ecosistema marino y cómo esto podía afectar al pueblo chango. Y no pasaron muchos días cuando me llamó mi director de departamento y me sancionó verbalmente. Me dijo que ya no podía continuar escribiendo nada a nombre de la Universidad Católica del Norte, nada, ningún tema, y que la próxima vez que escribiera criticando el hidrógeno verde simplemente me iban a echar. Lo concreto es que yo honestamente cedí ante esa presión y dejé de publicar, de hecho no publiqué nada en realidad, y me echaron igual, ¿ya? Terminado mi contrato del año, me despidieron igual y nunca fueron capaces de decirme por qué me habían despedido. Entre paréntesis, yo traté de averiguar de dónde habían venido las presiones para que yo no pudiera publicar, y tampoco me quisieron decir de dónde venían las presiones. Si había sido el decano, si había sido el rector, si había sido gente de gobierno a quienes habían presionado, ¿ya? Pero lo concreto es que así fue. Eh, yo estoy muy interesado en el tema porque yo pertenezco al pueblo chango, ¿ya? Entre paréntesis, soy trabajador social y soy magíster y doctor en ciencias de la administración. Y claro, estoy muy en permanente contacto con mis hermanos de Pueblo Chango, tanto los del Consejo Nacional como los del Consejo Regional.
Y obviamente que todo este asunto me duele, lo he investigado harto, ¿ya? De hecho, salvo el tema de que también se planea hacer acciones en Calama, y estos otros temas de los poblados que son Licanantá y en fin, eso no lo sabía. Claro, yo tenía súper claro el tema de mejillones, de hornitos, de tal. eh, de hecho, acabo de escribir otra columna de opinión que espero me sea publicada, ¿ya? Igual la estoy mandando a varios medios de comunicación, no solo al Mercurio, donde vuelvo a criticar el hidrógeno verde esta vez, pero citando a varias fuentes, cosa que la vez pasada yo prácticamente no hice, solamente cité al pueblo camanchaco. Y si bien es cierto, explicaba este tema de que era amoníaco, que no era verdaderamente hidrógeno, que era amoníaco, y del tema de la desalinización también yo lo explicaba, pero ahora puse fuente, en fin. Eh, bueno, primero que todo, darles las gracias. En segundo lugar, decirles porque ahí tienen mi contacto para que de alguna forma después mantengamos comunicación. Yo me enteré ahora de esta reunión por una persona de Santiago, ¿ya? Que me mandó la imagen. Y entonces yo dije, es que sí estamos súper mal coordinados, o sea, deberíamos estar más coordinados, cosa de que ustedes sepan quién soy yo y de una vez ya nos hubiéramos comunicado de antes, ¿ya? Igual me gustaría que esto lo volviéramos a repetir. En este instante, estamos formando una, una red de profesionales indígenas, ¿ya? Habemos como 5 personas que tienen licenciatura, maestría y doctorado y que pertenecen a diferentes pueblos indígenas que están en el país. Y tenemos la intención de hacer algunos podcasts y cosas de ese estilo. Y me gustaría replicarlo, ¿ya? Para que de esa manera se socialice más este tema. La verdad no tengo una pregunta. Eh, Solo, no sé, igual darle las gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. ¿Puede dejar quizás en los mensajes su contacto, ¿no? Para poder generar igual esas redes. Sí, eso iba a decir. Igual yo voy a poner acá mi mail porque estamos súper dispuestos y dispuestas Don Tía a hablar de esto en los lugares que sea necesario. Así que lo voy a poner acá de cualquier persona. Gracias. Gracias por compartirnos lo que te pasó, Pedro. O sea, ¿qué te puedo decir? Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas, impresiones, propuestas, no sé. Ah, gracias, gracias, Pedro. ¿Sabes en Eh, qué va el proyecto, por ejemplo, de Calama? ¿En qué etapa está de evaluación? Y preguntarle a la gente que está acá si conocían ese proyecto, si tenían información acerca de aquello. Y lo último, preguntar cuánta mano de obra requieren estos proyectos. em, Vi que Cristina justo iba a preguntar algo, así que después que hable. Lo último que vi del proyecto era, y también Juliana, era que la empresa había pedido extensión de plazo y de hecho hace una semana presentó la adenda, así que está en fase de primera adenda. Eso, la fase de participación ciudadana lamentablemente ya terminó. Y de los puestos de trabajo, o sea, tiene una demanda para la construcción de la planta en sí misma, pero después en el funcionamiento no es mucho. No son procesos bien, o sea, no requieren, hay una máquina que lo hace, entonces no son muy intensivos en puestos de trabajo. Lo podría buscar, pero no es un número muy significativo. Juliana. Y después Cristina creo que también iba a hablar. Ahí las escuchamos. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Sí se me escucha bien? Sí, súper bien. Sí, buenas noches. Mire, bueno, yo por mi parte agradezco en realidad la información que nos están brindando. Yo
soy de aquí de Calama y en realidad no tenía conocimiento de este proyecto. Algo más o menos había escuchado, por así decirlo, ¿no? Pero no tanto así la información que nos están brindando ahora. Y bueno, agradezco en realidad y ojalá pues que podamos hacer algo para que este proyecto no prosiga, ¿no? Si nos va a afectar, en realidad ojalá que todos no prosiga el proyecto de que si nos va a afectar algo a nosotros como pobladores, tanto en la salud. Entonces, eso más que nada quería dar a conocer. Ay, se me corta, no sé qué onda pasa aquí. Gracias, Juliana, te escuchamos súper bien. Y no sé quién, ahí Natalie, sí, lo puedo compartir, quizás se lo puedo mandar a Andrea y ahí lo puedo hacer llegar a quienes quieran, pero claro, todo esto es para que se difunda. Y Cristina estaba por ahí, ¿cierto? Que te vi que ibas a preguntar, ¿o nada que ver? Sí, iba a preguntar. Antes que todo, muchas gracias porque yo recién estoy empezando en este mundo de aprender sobre lo que está pasando en realidad en Calama, en las regiones cercanas. Gracias por la invitación y quería preguntar dónde puedo, como yo como estudiante, como sacar más información sobre este tema. Como de qué, ¿a qué te refieres como más específico de este tema? Sí, de este tema en específico. Pero como del hidrógeno a nivel de política Mm, nacional o de los impactos, cosas así. sí, ese tipo de cosas, Mira, si sobre quieres, todo los impactos. sí, si quieres te puedo, o sea, si me dejas tu mail, yo te puedo mandar así como algunas cosas, las como las más fundamentales que hay, más sintéticas que hemos publicado, o sea, que yo he publicado en otros contextos o que otras ONG también han publicado que te pueden servir. Terram sacó un buen Ya, informe el año pasado y si me lo dejas acá en el chat te lo mando, no hay problema. ya. Y la otra consulta que tenía que me surgió al principio, en caso de que este tipo de fuente como el hidrógeno verde ocupe más agua, ocupe más recursos eléctricos, afectaría, por ejemplo, que ocupen como el agua que llega acá, afectaría, por ejemplo, en los precios del agua, de que empiecen a subir o que la electricidad, no sé, nos empiecen a cobrar como cierto impuesto por esto. Bueno, ¿O qué buena recursos? pregunta. Sí. ¿Mm? Es una buena pregunta. O sea, mira, no sé cómo será que se regula el uso del agua, las ciudades que toman agua también desalada. O sea, sí o sí es un aumento del estrés hídrico y de la demanda de todos los ecosistemas involucrados. Entonces no me sorprendería que se tradujeran mayores costos, que esto sea cada vez más caro, porque también para la desalinizadora se requiere de electricidad. Entonces tiene un costo también monetario que reciben al final los hogares, las personas que consumen energía. Y bueno, o sea, lo que vemos ahora con las cuentas de la luz, ¿no? O sea, Chile tiene cada vez más energía renovable y las cuentas no terminan de subir. Existe un subsidio que se llama como un reconocimiento a la generación local, que hace un descuento en las cuentas de electricidad de las comunas donde se genera la energía, pero estamos hablando de porcentajes que son súper bajos, que pueden ser de un 10%, un 15%. Entonces tampoco es como que con esto todo el mundo va a tener electricidad gratis. Existe cierto mecanismo, pero que son muy insuficientes considerando la subida que han tenido los precios. Eso te Ya. puedo decir. Muchas gracias. ¿Y María? ¿Aló? Aló. Buenas tardes. ¿Me está dando la pasada a mí, a María Titichoca? Sí, nos escuchamos. ¿Sí? Sí. Hola, buenas tardes. Los saludo justamente en un día muy especial para la gente, para todas las mujeres que somos indígenas. Es un tema súper grande que nosotros vivimos aquí en la segunda región. Y también un abrazo fraterno para el hermano que con su gallardía pudo luchar y bueno, te tocó perder el trabajo. Pero es un trabajo, no te cortan las manos, se agradece ese amor y tu consecuencia por la tierra, por el respeto y yo creo que la Pacha eso en un momento te la va a devolver. Ten fe que todo se hace justicia. Hoy día hemos sido maltratados, humillados,
como siempre, este territorio que ha sido como, dicen que somos tierra de, de sacrificio, y yo creo que más de sacrificio estamos siendo arrebatados de todo. Creo que esto debe hacerse más conocido porque, te digo, no conocía que estuviese esto en el territorio de Calama. Estamos muy cerca de San Pedro, usted ya sabe lo que pasa con el litio, y volvemos a tocar de nuevo con agua. La Puri, la Puri que realmente hoy día ha sido, pero ya desbordada, sacrificada. Yo no sé si nos damos cuenta como chilenos, porque ya nosotros como indígenas ya no nos tienen respeto. Yo no sé si va a llegar el pueblo de Chile alguna vez darse cuenta de lo que está pasando en Chile y cómo vamos a ser todos sacrificados. Hoy día nos toca a nosotros la segunda región, pero un día va a ser Chile completo y nosotros están las voces nuestras. Agradecer a todos los que de una u otra manera nos jugamos por ser consecuentes con nuestra tierra. Y claro, es importante, Gabriela, veo que eres súper joven, eh, te, te insto a no bajar los brazos, igual a Pedro, a que no baje brazos, que sigan ahí firmes, chiquillos. Yo soy una mujer más grande que ustedes, un poquito más grande, pero sí también consecuente y consciente de lo que estamos viviendo. Así que también a apoyarlos, a poder difundir. Me encantaría, Gabriela, que pudiera mandarla toda esta información para poderla empezar a difundir, para también crear un poco de conciencia en distinto. Creo que aunque empezamos hoy día con una semillita chiquitita, hoy día un día especial de las mujeres, sobre todo, disculpa Pedro, pero hoy día un día internacional de las mujeres indígenas. Entonces, creo que hoy día, a lo mejor tendría que ser hoy día que saliéramos con esta conversación para poder germinar en algo más adelante. Así que sea en buena hora y vamos que la Puri nos tiene que ayudar y la Puri nos necesita, al igual que la Pachamama. Que sea en buena hora. Gracias, María, que sean buena hora. Muchas gracias por compartir. Y sí, como dije, ahí le mando la presentación y de verdad, si hace falta otra instancia necesaria en sus comunidades, donde sea que estén, súper disponibles. O sea, esa es la idea de este trabajo, que tenga llegada. Y también aprovechar de comentar de que vamos a hacer un seminario de todos estos temas, en la cual también esperamos que todas las personas de las comunidades de estos casos que estamos incluyendo en el informe se puedan reunir y podamos hablar también de qué hacemos. Y donde se va a presentar el informe propiamente tal, con los resultados y todo, o sea, algo más elaborado que lo que han visto ahora, porque esto es como una cosa así muy preliminar. Y eso va a ser el 23 de octubre en Antofagasta, por si acaso, para quienes quieran y puedan ir, tal vez hay gente de Antofagasta acá, vamos a tener ahí una instancia pública abierta, para que si les interesa este tema, ese es un buen lugar para conectar. Así que lo aprovecho de mencionar. Igual en nuestras redes vamos a estar pronto promocionándolo, pero lo digo para que se reserven la fecha por ahora. Sí, y acá estoy guardando todos los mails. Y Mónica, voy a bajar la mano de María, sí. Hola, buenas tardes. Mónica González por acá. Em, a ver, de algo de noción muy poca de lo que es el hidrógeno verde por mi parte. Pero sí lo que estuve conversando con las personas que algo pudieran tener mayor información, ¿cierto? Así como lo expresa usted dentro de lo que es estas bondades, no sé, como camufladas, se puede decir, del hidrógeno verde. También hay la otra parte, cuáles son las complejidades, porque al final esto es un gas.
Y claro, en los estudios o la declaración, no sé, este proyecto entró como declaración, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, dentro de la declaración siempre, bueno, dentro de eso se hacen los estudios y se dicen que los impactos son menores, ¿ya? Pero yo me pregunto, y le hago la consulta ahí, que usted tiene mayor información y conocimiento, eh, ¿qué sucede o qué sucedería, ¿cierto?, en una eventualidad cuando a ver, no sé si llamarlo estanque, ¿no?, donde se acumula el gas, eh, no sé, sufrieron alguna situación donde nos compliquen a toda la ciudad. Tengo entendido que no sé, cómo debería ser, explosión es nocivo, es similitud a bombas. Entonces ahí no quiero ser alarmante, pero es lo que a mí me quedó como grabado cuando iba conversando con la gente. Entonces, pero quiero ver si usted me puede como ayudar en eso para aclarar estas dudas y estas inquietudes. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Mira, o sea, este tema, sí, es exactamente lo que tú dices, es un gas inflamable, o sea, es un combustible, y tiene los mismos riesgos que manejar cualquier otro combustible, y ya sabemos que hoy día con los combustibles fósiles, con el petróleo, con el gas, se dan accidentes, son raros, no pasa todos los días, pero sí es un material súper delicado, no tenemos todavía los protocolos para usarlo porque tiene ciertas complicaciones físicas, como que, por ejemplo, las cañerías que ocupa hoy día el gas natural como lo conocemos, el hidrógeno no las puede usar porque las corroe, las termina como disolviendo. Entonces, por ejemplo, no se podría usar de la misma forma que ya usamos el gas. Pero todo esto es súper teórico porque no existe todavía una infraestructura en la que el hidrógeno realmente se ocupe así, ¿no? No hay casas que ocupen hidrógeno, entonces no, tampoco te podría decir si hay antecedentes de accidente y cosas así porque no existe. O sea, esto se ocupa en como ubicaciones súper industriales y súper resguardadas, por supuesto, entonces, que tienen sus propios estándares de seguridad. Pero sí, esta es una preocupación que yo en distintos espacios donde he estado las he visto, porque claro, o sea, sigue siendo el transporte de un material súper peligroso que tiene sus propios protocolos y que tiene que manejarse de manera súper especial, que no como las cosas que transportamos hoy día energéticas. Entonces, claro, o sea, no deja de ser verdad que es altamente inflamable y que haya una fuga de hidrógeno te puede provocar un incendio o una explosión, sí. Que son riesgos parecidos a los que corremos hoy día con las otras cosas que usamos como combustible, ¿no? O sea, no es distinto en ese sentido. Claro, porque a mí me decían, ante una eventualidad de un accidente, no sé, sus ondas expansivas letales, son letales. Entonces, y es algo que no se dice, no se conversa, por lo mismo, porque también, como dice usted, pues algo, por lo menos acá en la región o en Calama, ¿cierto? Sería como la primera, no sé, planta, ¿cierto? De hidrógeno verde. O sea, Entonces, hay otros lugares donde se produce y se ocupa hoy sí, día, pero son muy pequeños. claro. Sí. Pero la envergadura de este proyecto es como un poco más grande y tiene y es lo que, esa onda expansiva es lo que es más preocupante. Ujú. Versus, claro, puede que ocurra o no en Mm, una eventualidad, pero ante esa eventualidad tenemos que informarnos y tenemos que tomar los resguardos y a lo mejor hacer más, no sé, presión de poder que esta información salga, ¿cierto?, más a la luz y, no sé, ir mejorando el tema, no sé, como dice la legislación, porque claramente hay también un vacío. ujú. Sí, Eh, sí, igual de las cosas que se está en todo este paquete de medidas para promocionar el hidrógeno se incluye esto de crear protocolos y que la Superintendencia de Electricidad y Combustible tenga como aprobar
que un lugar sea efectivamente seguro para el hidrógeno, o sea, todo eso está en proceso. Que ahí podemos ver si es que da o no da, pero en el fondo esto igual ha sido un tema, ¿no? Como igual ha estado presente. Mm. Claro, o sea, nosotros en Calama hemos tenido explosiones de NAEX, que también trabaja con explosivos, y también me surge la duda, ¿no? De cuánto de energía es esta producción de hidrógeno y cuánto puede ser destinado para fines que no conocemos o que no estén clarificados si van al extranjero o no. Nosotros sabemos que las potencias mundiales son los primeros interesados en la industria de la guerra. Y claramente el hidrógeno verde puede ser utilizado para aquello y por tanto se abren además las posibilidades de que de que cuando nos venden la imagen de un producto, cuando lo tildan de verde, claro, uno tiende por confianza a creer que va a ser algo mejor, pero en este caso claramente no hay ninguna evidencia que pueda señalar que eso va a ser mejor para la población y para la situación que vivimos en la segunda región, porque además profundiza los conflictos. O sea, en la costa todos los proyectos están así invadiendo la costa en Taltal, en la segunda región en Taltal, en Tocopilla. Se dejó de existir la termoeléctrica. Antes de irse, tiró una tonelada inmensa de dióxido de carbono al aire, ¿cierto? Pero siguen muchos proyectos que tienen que ver con desaladoras, hidrógeno verde, fotovoltaicas, paneles, energía eólica, y todo eso es ese tipo de proyectos que se nos venden como proyectos verdes, como proyectos sustentables, en verdad, por la magnitud y por el uso que se le está dando, no tienen nada de verde. O sea, una planta de una fotovoltaica así nos podría ayudar si fuera para la energía de las casas, si los pudiésemos acceder de forma doméstica, aquello para bajar los gastos de la luz, ¿cierto? Pero el uso que se le está dando, el fin que se les da a estas formas de energía que se nos venden como verde o no convencionales, en verdad lo que está haciendo es profundizar el problema y no se ven soluciones, ¿no? Eso es como lo que me queda de lo expuesto por Gabriela, y yo creo que hay que poner ojo respecto a este proyecto en Calama y en el resto de los territorios y las comunidades respecto al agua, ¿no? O sea, no podemos aceptar que hayan nuevos proyectos que vengan a necesitar más agua ya de lo que demanda la minera y de lo que ha extraído y contaminado la minería acá en la zona, ¿no? Sí, súper de acuerdo, Andrea, con tu diagnóstico. Como por ahí va. Creo que Pedro está de nuevo con la manito levantada. Sí, mira un comentario que me gustaría hacer y es que en este instante lo que tú nombrabas de la guerra en Europa de alguna manera ya está influyendo en este tema. Lo que pasa ya es que uno de los países que más presiona con el tema del hidrógeno verde es Alemania, ¿ya? De hecho, ellos son uno de los financistas más importantes en general del hidrógeno verde y en general los financistas del hidrógeno verde son de Europa Occidental. ¿Ya? Los que no son, si no son alemanes, son británicos, si no son británicos, son holandeses, pero en general todo este tema se está moviendo en Europa Occidental. Y esto no es coincidencia. El tema es que cuando se produce la guerra con Ucrania, ¿ya? Una de las razones por las que Europa no le ha podido ganar la guerra, por así decirlo, a Rusia, es por la fuerte dependencia que tiene Europa del gas ruso. ¿Ya? Europa vive principalmente por el gas ruso. Y entonces se da la situación paradójica de que mientras tienen una guerra con Rusia, simultáneamente le están comprando gas a Rusia. Y una de las estrategias lógicas es cortar la dependencia del gas y ahora volcar la dependencia a otro tipo de energía. Y por supuesto que miraron en el hidrógeno verde. Ahora, lo que sorprende mucho ya, y es obviamente lo que te hace pensar, es, bueno, y si les interesa tanto el hidrógeno verde, ¿por qué no lo producen ellos? ¿Por qué no lo producen ellos? ¿Por qué no lo produce Alemania?
Es obvio que no lo quieren producir porque saben que es algo extremadamente peligroso. Puedo responder a esa pregunta también, que de hecho sí lo quieren producir. O sea, el hidrógeno de importación va a complementar su producción doméstica. De hecho, la meta de la Unión Europea es producir 10 millones de toneladas de hidrógeno, me parece que son, a nivel doméstico, y importar 10 millones hacia el 2030. Y es porque Mira, no tienen tierra para poner toda la infraestructura necesaria para el hidrógeno. O sea, es porque, o sea, no tienen tierra que encuentren que está a ver, disponible, porque creen que esa tierra comentario. está como vacía. Eso, pero un detalle. Va por ahí, tengo entendido que va por ahí, pero el tema es que a los candidatos que le están pidiendo que abran las plantas de hidrógeno verde son a los países europeos de la periferia. ¿Cuáles son los países periféricos de la periferia? Turquía y España. Porque son los países como europeos, pero que en el fondo son tercermundistas de Europa. A ellos son a los que les están pidiendo que abran las plantas de hidrógeno y los españoles ahí están en que se animan o no se animan. De hecho, uno podría preguntarle, bueno, ¿y por qué no le piden a Arabia Saudita que lo produzca si está muy cerca también? También lo están Y tiene, haciendo. y tiene mucho sol y todo lo demás. Porque También lo están Arabia haciendo. Saudita no los pesca, pues, así de Marruecos. simple. Marruecos lo quieren hacer. Claro. Ya, están por varias partes, ¿no? O sea, no solo Chile, como... Sí. También están tentando al gobierno de México, están tentando al gobierno de Colombia, ¿ya? Hay un lobby muy fuerte, derechamente, de pagarle a los gobernantes, de sobornar a los gobernantes para que se involucren en esto. Bueno, veo ahí Natalie. Vamos a tomar la palabra de Natalie y después ya vamos a ir cerrando, ¿les parece? Desapareció. Natalie, ¿estás ahí? ¿Estabas pidiendo la palabra o fue por accidente? Sí, señorita. Hola, buenas tardes a todos. La verdad, compartirle más que todo de que afirmar lo que dice acá el compañero, de que esto también viene de los gobernantes más arriba. Acá nosotros la parte Chunchuri Poniente, de Calama, nosotros tuvimos, eh, se puede decir, la invasión de las aspas del eólico que se hizo, que son los españoles, de Meister, y la verdad es que es como bien raro lo que está pasando, porque resulta que las organizaciones, lo hablo como organización porque soy una de las organizaciones que no he firmado ningún proyecto con ninguna de las grandes empresas, por lo mismo, porque es como vender mi salud a grandes proyectos, porque las grandes empresas, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Meiser acá con el eólico? A las organizaciones sociales, culturales sin fines de lucro, las tapó con proyectos, entregarle dinero a las organizaciones con sede, con proyectos, con paneles, con infinidades de cosas, y al final nunca las organizaciones agrícolas sacaron la voz y defendieron la ranita en loa. Tuvimos hartos impactos ambientales en donde los estudios tampoco se dieron a toda la comunidad. Nosotros tuvimos patos del mismo río en los mismos gallineros de los vecinos. O sea, fue un impacto ambiental, pero muy grande. Y lo más triste de todo es que las organizaciones se están vendiendo por proyectos y están callando. Así están callando a muchas organizaciones, y lo digo con base porque lo estoy viviendo en carne propia, también ahora con el proyecto de la DMH, que es el botadero que están haciendo detrás del Cerro La Cruz. Entonces, a lo que yo más que todo llamo a los que estamos presentes a hacer un tema de conciencia en nuestros hijos, en nuestro entorno, en lo que estamos haciendo, y apoyar realmente lo que debemos defender, porque siempre está lo bueno y lo malo, pero la verdad es que los estudios y la voz del pueblo no se escucha. O sea, lo que está pasando acá es que las empresas vienen, presentan los proyectos y esto ya está cocinado en el gobierno. ¿Y qué tienen que cumplir la empresa? El porcentaje de gente que tiene que ayudar, y la comunidad vamos firmando proyectos para allá y vamos cumpliendo, pero resulta que lo que nosotros tenemos que tener como ciudadanos es bien puesta la camiseta y sacar la voz. Y es tarde cuando presentan estas empresas, es tarde, porque sabe que al final las consultoras vienen a presentar el proyecto y está todo cocinado y punto, y se acabó. Y la parte de empresa
¿Qué es lo que hace? Empieza a trabajar con las comunidades, con las organizaciones, le dan 10 estanques, que le dan cambios de suelo, y así nos están callando día a día. Y es lamentable porque esto está pasando a nivel, yo le digo, nacional. Acá por lo menos en la segunda región, yo me di cuenta ahora con el tema, como le digo, con el eólico lo viví, ahora lo estamos viviendo con el botadero. Imagínense que las organizaciones de acá están aprobando ese botadero y la gente que vive allá es la que se está muriendo y los que estamos en el sector poniente estamos votando nosotros. Y nosotros, mire, vivimos en el paraíso, en una parcela, vivimos en el campo, todo, y estamos firmando la muerte de la gente que se está muriendo detrás del Cerro de la Cruz. Entonces, todo eso que hay un impacto ambiental no salen a la luz, no salen en la tele. Está todo callado. Imagínense que yo, esta reunión, estaba recién en un seminario en el INACAP y una señora me lo compartió porque si no, tampoco soy partidaria de esta información. Si usted se da cuenta, mire, ¿cuántos estamos en el chat? 25 personas. ¿Y cuántos habitantes somos de Calama? Partamos por ahí, porque si estamos trabajando con un 0,1% de la que es Calama completo, o sea, no hay validación, pero esto ya viene cocinado de arriba. O sea, nosotros cumplimos, más encima en hacerle la pega a ustedes porque ustedes nos presentan esto y tenemos que nosotros decir, ah, ya listo, está presentado. ¿Y qué dice la empresa? Sí, pues si nosotros se lo presentamos a la comunidad y tiramos los flyers, hicimos esto, pero lamentablemente, yo lo digo así, con mucha altura de mira a mis proyectos que me ha costado mucho sacarlos adelante y sin minera, sin ensuciándome las manos con proyectos, sino siguiendo mi línea. Me ha costado un montón. ¿Para qué le voy a decirle que no? Pero me ha costado un montón porque amo el río Loa, lo veo cómo se está secando, veo como mis organizaciones alrededor, que eran agrícolas, agrónomas, apicultoras y de todo, vendidas por una cosa que nosotros no tenemos ni voz ni voto porque llegamos a las consultoras y ya está todo cocinado. Y ese lo que quiero yo darle a entender a todos los que me están escuchando y darle las gracias a ustedes, pero saquemos la voz y saquemos la voz como realmente se debe. Ahora, por ejemplo, esto debería haberlo sabido todo Calama. Habemos 25 personas y ¿cuántos habitantes somos? Por eso le digo, no hacemos ni siquiera un 0,1% de lo que es la ciudad. ¿Me entiende? Entonces eso, más que todo hacerlo masivo, si se puede dejar para juntarnos otra vez, si es en octubre, hagámoslo masivo por todos lados, en las redes, pongámoslo en la municipalidad, tirémoslo a las mineras, hagámoslo masivo, porque al final la voz del pueblo se está callando por los beneficios que los grandes pescados nos están dando. Y es lamentable cómo estamos callando nuestra voz a nuestra salud, a nuestra alimentación, a nuestro respirar, a todo nuestro entorno, porque gira un entorno completo, hasta la flora, la fauna y todo. Imagínense ahora la ranita en Loaca, con las explosiones que hubieron con las aspas, con todo, y así es un todo, ¿me entiendes? La consulta ciudadana es lo primordial y al final la hacen para cumplir, pero al final está todo cocinado. Eso, más que todo. Y muchas gracias, señorita Gabriela, porque su exposición muy clara, y muchas gracias. Y yo fui una de las que le puse en el correo que yo necesito esa presentación, porque al final somos muy poquitos. Mire, dentro de un pajar, una aguja se está moviendo recién acá en Calama de todo lo que nos está pasando. Así que eso, y darle las gracias a todos los que van a luchar y sacan la voz siempre por lo bueno. Todo tiene lo bueno y lo malo, pero que prevalezca en este caso, que prevalezca lo bueno para nuestra ciudad. Eso. Gracias. No, muchas gracias a ti, Natalie, y en verdad gracias a todas y todos por estar acá y compartir sus visiones. Esa es la idea de hacer este tipo de estudios que pueden mostrar una perspectiva que no siempre se toma, ¿verdad? De no mostrar solo parte por parte o solo lo bueno, sino intentar tener una visión más realista que muestre realmente cuáles son los costos que esto tiene y los impactos y que al final, o sea, súper de acuerdo, es lo que las personas que habitan el territorio tienen que tener alguna capacidad de incidir en esto, ¿no? No puede ser tan así. Bueno, ya creo que hemos tenido una conversa súper buena. Igual, esto es primera vez que hablamos de esto en este espacio. Yo ahí con Andrea quedo conectada, disponible también si es que hay otra organización presente que quiera hacer algo parecido también. Súper disponible. Espero verles también en el evento de octubre. Bueno, ya dejé mi correo. Ahí también Andrea está recogiendo los correos.
Y nada, de nuevo, muchas gracias por estar acá y por lo que compartieron y ojalá vernos en otra instancia. No sé si, ojalá no vernos de nuevo hablando de hidrógeno, pero de otras cosas más felices, pero ojalá seguir conversando, eso quiero decir. Y Andrea, ¿tú vas a despedirnos? Ay, no, no, es que solamente quiero pasar un aviso a propósito de lo que habló de lo que habló anteriormente Natalia. Nosotros estamos en un proceso de participación de PAC del proyecto DMH, donde el botadero no se, no, s- el botadero está en el sector industrial de Codelco, avanza hacia la ciudad. Ese botadero ahora se achicó, son 3 botaderos que van a hacer, se modificó el proyecto y estamos en segunda etapa de procesos de participación. Entonces, es muy importante que las personas que son acá, este proyecto de DMH afecta a Calama, Sierra Gorda, Mejillones, Tocopilla. ¿Por qué? Porque está todo el recorrido afecta a todas esas comunas. Entonces, tenemos hasta el día 12 de septiembre para hacer las observaciones. Nosotros en nuestra página, en el Facebook, hemos difundido también tipos de observaciones que podemos hacer. Ayer tuvimos una asamblea también, donde fue harta gente en el Salón de Honor. Y claro, 20, 30 personas quizás no sea un porcentaje importante, pero sí lo es cuando cada uno se compromete a duplicar o a pasar la voz de lo que yo ya aprendí, ¿no? Yo como Andrea aprendo esto y lo puedo difundir y se lo puedo pasar a 3 personas más y así ir pasando la voz, porque la verdad nosotros somos organizaciones que no tenemos recursos, la Coordinadora por la Defensa del Río Loa no funciona con recursos y por tanto a veces la difusión de estas actividades nos cuesta mucho. Nosotros la difundimos en nuestras redes, en los grupos de WhatsApp y ahí que se difunda, ¿no? Pero no tenemos formas ni mecanismos económicos para llegar a tanta gente. Aún así creemos que se planta esta semillita, agradecer la disposición de Gabriela y de la Fundación Tanti de poder informarnos sobre esto. Cualquier cosa que requiera, nosotros también tenemos nuestro Facebook que es Coordinadora Defensa Río Loa, e invitarlos a que puedan hacer las observaciones y a mí me gustaría mucho que pudiese salir una manifestación respecto a DMH, pero ahí están las voluntades que se tienen que aunar y coordinar. Solamente eso, agradecer el espacio nuevamente y yo te dejo a ti la última palabra para que tú puedas cerrar y despedirnos de este espacio y agradecer la asistencia. Gracias, Andrea. Sí, solo sumarme a eso, agradecer la asistencia e insistir en que esta es primera conversación y ojalá que esta llama que se prende la sigamos nutriendo. Así que solo decir eso, agradecer y que mañana voy a enviar, espero que esté ya la presentación en sus correos y ahí van a quedar con mi contacto también. Así que buenas noches, que tengan buen jueves. Hasta luego. Gracias. Ok, Chao, hasta muchas luego. Ahí gracias, voy que a estés dejar bien.